Alemania en el cuarto año después de la guerra, entre escombros y nuevos comienzos, y ante decisiones dramáticas. Irgendwo, irgendwann fängt ein kleines Märchen an. Irgendwann kommt irgendwer, einfach von woher. Irgendwann, irgendwie wirst du glücklich wie noch nie. Irgendwie und irgendwann fängt auch die große Liebe an. Alemania, como era, ya no existe. Y en el pequeño pueblo de Leubsdorf, a orillas del Rin, como en todas partes, se trata simplemente de lidiar con la vida cotidiana. No había nada que debatir ni nada que pensar demasiado. Hoy les cuento que si había un piano en medio de la calle y pasábamos por allí, simplemente preguntábamos a dónde había que llevarlo. Se lo cargaba y se lo subía a donde fuera. Heinz Schwarz es activo en la Juventud Católica. Lo decisivo era hacer algo, organizar juegos de campo, seminarios por las tardes, estudiar. Estaba claro que nosotros también queríamos tener poder de decisión en algo. El pastor anima a los jóvenes a mirar hacia adelante, a tomar las cosas en sus propias manos. Heinz Schwarz ya ha tenido experiencias con la política, malas experiencias, como un niño de las juventudes hitlerianas, como millones de otros jóvenes también. La primera pregunta para mí y para mi generación no fueron los nazis, sino ¿qué podemos comer? ¿Tenemos un techo sobre nuestras cabezas? ¿Cómo enfrentamos la vida cotidiana? Eso era lo primordial, y se mantuvo también como tema principal en el debate político por un tiempo. A principios de 1949, otro joven de las antiguas juventudes hitlerianas regresa en tren a Alemania del cautiverio soviético. Los soviéticos lo han inspirado para una nueva visión del mundo. Hans Modrow ha perdido su hogar en Pomerania. Su familia está destrozada, pero él tiene un deseo ardiente. Quieres enderezar las cosas y compensar, porque pasé mi cautiverio en la Unión Soviética, en la zona de Moscú, donde habían cambiado los frentes. Y vi literalmente la palabra tierra quemada. Así que corté madera en el bosque para que se puedan construir casas nuevas. Su hermano vive en Hamburgo, pero él va al sector soviético de Berlín. Aquí quiere ayudar a construir una nueva sociedad. Entendí que eso no debía repetirse. Había experimentado la guerra y el fascismo. Eso no es vida. Por eso estaba tan claro para mí que quería una nueva Alemania. Pero la idea de cómo podría llegar a concretarse no estaba clara en absoluto. Primavera en Múnich. La estatua gigante de Baviera mira sobre el amplio campo de Theresienwiese. En el fondo, la Frontierke. Y en primer plano, el Prado del Festival, que este año vuelve a llevar su nombre con cierta razón. Múnich, capital del movimiento, fue el sitio donde había comenzado el ascenso de Hitler. También junto a la Theresienwiese, un abogado judío y su hija acababan de poder regresar a su antigua casa. Fritz Neuland escapó del Holocausto. Su hija Charlotte lo sobrevivió escondida en el campo. Para mí fue increíblemente importante saber que con seguridad no me iba a quedar en Múnich. No quería volver porque no quería encontrarme con las personas que nos habían hecho eso. Algo que jamás habría podido imaginar. Una mirada a Múnich. Hay vida y actividad en las calles nuevamente. Aunque todavía hay ruinas, en cuanto los medios están disponibles, las calles y plazas se limpian y se reconstruyen en todas partes.
Heidelberg se ha librado en gran parte de la guerra. Como siempre, la universidad es el punto central del casco antiguo y está repleta de estudiantes. Uno de ellos es Günther Domen. Él ha estado en la guerra y ahora está comprometido en la autogestión estudiantil. Fue una vida como hoy no te la puedes imaginar. No había calefacción, ni siquiera en invierno. Pero de todos modos, como soldados, ya estábamos curtidos. Pero la situación es dramática. La mayoría de los estudiantes no tienen suficiente dinero para la comida, la vivienda y los libros, y se planea cerrar la universidad. Y entonces hicimos una huelga contra el cierre de la universidad y luego organizamos una acción de estudiantes que ayudan a estudiantes. Todos dan una mano. Y la población ayudaba a sus estudiantes con las mesas gratis. Siempre ofrecían mesas donde se les permitía comer gratis. Había una gran solidaridad. Fue increíble. El punto culminante es una manifestación en la calle principal. El comandante de la ciudad de los Estados Unidos hace pasar tanques, pero los estudiantes no son disuadidos. Había una gran determinación. Era muy regocijante que algo así funcionara. Y esa era la democracia que teníamos en mente, la que amábamos y por la que nos comprometíamos. En la primavera de 1949, Alemania es un país dividido. Dividido por la mitad, en este y oeste. Eso se siente especialmente en el río Elba. Durante 2 horas de la tarde del domingo, las autoridades de ambos lados de la frontera interalemana se olvidan de las leyes. Hay un feliz reencuentro, novedades familiares y a veces incluso también alguna broma sobre la frontera. En 1945, las 4 potencias victoriosas habían dividido a Alemania en zonas de ocupación: la norteamericana, la británica y la francesa en el oeste y la soviética en el este, y Berlín en el medio de la zona soviética igualmente dividida. El éxito de Carnaval de 1949 es la canción de Trisonesia, el himno no oficial de las 3 zonas occidentales que ahora trabajaban en estrecha colaboración. Los vencedores nunca han podido ponerse de acuerdo sobre una política común en toda Alemania. Ahora las potencias occidentales envían a los trisonesianos en su camino hacia su propio estado occidental separado. Desde el verano de 1948, los soviéticos bloquean la parte oeste de Berlín. Aquí, como en Occidente, se introduce el marco alemán en contra de la explícita voluntad de la Unión Soviética. Berlín Occidental bloqueada se convierte en la ciudad principal de la Guerra Fría. Gente del mundo, pueblos de Norteamérica, de Inglaterra, de Francia, miren a esta ciudad. El suministro aéreo de Berlín Occidental se convierte en un éxito político de relaciones públicas para los estadounidenses y los británicos. El puente aéreo sienta aquí y en Alemania Occidental la base emocional para una inclinación hacia el oeste. Mientras el tráfico aéreo desde Alemania Occidental a Berlín se expande cada vez más, la policía del sector oriental restringe más y más el tráfico dentro de la ciudad. Construye barricadas en la frontera del sector. Cuando regresé en el 49 y vi las tasas de cambio, me quedó completamente claro: Occidente es más fuerte y quiere demostrar su poder con este tipo de cambio. Y los soviéticos no pueden jugar a esta altura. Ahí son los perdedores. Y por eso han puesto la presión. Hans Modrow, que ya era miembro de la organización juvenil FDJ, ahora se une oficialmente al SED, el Partido Socialista Unificado. Pero primero quiere conocer la vida. Como cerrajero profesional, es enviado a la fábrica de locomotoras en el suburbio berlinés de Hennigsdorf. En la fábrica de locomotoras debe promover el nuevo sistema, pero en todas partes se ven los rastros de la guerra y de la era nazi.
Así que estaba nuevamente como cerrajero, en este caso en Leu, en Ennisdorf, donde en el 49 las locomotoras que estaban para arreglar aún tenían ruedas para la guerra. Parte de la cuadrilla eran berlineses occidentales. Y a mí, desde que tuve mis primeras tareas, me llamaban el ruso, porque todos lo habían notado y decían, él siempre discute. Si aquí hablamos contra los rusos, él siempre se pone de parte de ellos. No le resulta fácil, pero se mantiene firme. Soy un alemán, al igual que ustedes, con una idea diferente acerca del mundo. Pero una cosa está clara, todos somos alemanes. Las primeras nuevas locomotoras de la producción de posguerra abandonan la planta de Hennigsdorf. Un comienzo prometedor para el nuevo año, el primer año de nuestro plan de 2 años. La reconstrucción es lo más importante en el este y en el oeste. Reconstrucción de viviendas, economía, rutas de tráfico. Y la reconstrucción de un estado, o tal vez 2 estados. En el este y el oeste se hace política. Los jóvenes todavía educados por el régimen nazi deben desempeñar un papel activo. Pero la política y los partidos tienen una mala imagen y nadie quiere tener nada más que ver con ellos. Un estado de ánimo no puede ser peor que el sentimiento antipartidista después del final de la Segunda Guerra Mundial. El NSDAP tenía millones de miembros. No sé cuántos miembros había en sus organizaciones. Había alguien en todas las familias y de pronto todo estaba mal y todo fue criticado y con razón. Pero a menudo me decían, ¿cómo puedes volver a ese partido? Desde el otoño de 1948, los políticos de los parlamentos de las zonas del oeste se reúnen en la Academia Pedagógica de Bonn. Por encargo de las potencias ocupantes, elaboran una constitución democrática para el incipiente Estado occidental. Era como, bueno, los que están allá arriba, el establishment, y lo que el nuevo establishment hace ahora, esperemos y veamos. Estamos cansados de ellos. A la gente no le interesaba mucho. Era un pueblo derrotado. No pensaron que iban a poder levantar cabeza nuevamente de algún modo. No les importaba ni la ley, ni aquella ley. Lejos del debate público, 61 hombres y 4 mujeres discuten el futuro en el Consejo Parlamentario. El presidente, Konrad Adenauer, también quiere incluir la opinión de los jóvenes. En Heidelberg el clima en la universidad se ha calmado. Un día el cartero irrumpe en la oficina del Comité General de Estudiantes. Aún veo el telegrama de Konrad Adenauer invitándome a asistir a las reuniones del Consejo Parlamentario. Decía, el alojamiento y las comidas son asumidos por nosotros, pero por favor traigan su ropa de cama. Ahora Günther Domen trabaja regularmente en Bonn como asistente en el Consejo Parlamentario. Así tiene acceso directo a la gran política. Una mañana, cuando me dirigía a la sesión plenaria caminando por el Godesberg-Allee y pasó Adenauer con su Mercedes. Estaba lloviendo, paró a mi lado, bajó el vidrio de la ventanilla y me dijo, usted también va a la sesión plenaria. Vamos, va a empaparse, yo lo llevo. Y luego cuando llegamos, le dijo al chofer, cuando vuelva a ver a este joven, llévelo con nosotros. El objetivo común de los delegados es construir una democracia funcional. Para ello, los partidos trabajan estrechamente juntos. El hombre más importante del SPD, Carlo Schmidt, ha sido incluso enviado a Bonn desde Württemberg en lugar de un representante de la CDU. No había hostilidad política o partidista, salvo con el KPD. Cuando Reimann
El entonces líder del Partido Comunista subía al estrado, se armaba un escándalo. Siempre hacía discursos provocativos, en una jerga muy ideológica, y fue rechazado. Especialmente por las potencias ocupantes. Los británicos incluso hicieron que Max Reimann fuera temporalmente arrestado. Existía un fuerte miedo al comunismo, al este, especialmente entre las muchas personas que habían venido del este. Ellas ya habían experimentado el comunismo y huyeron de él. En la Mühlstraße de Múnich se establecieron organizaciones judías de ayuda y en torno a ellas un gran mercado negro en pequeños puestos y tiendas. Sobrevivientes del Holocausto provenientes de Europa del Este que esperaban viajar a Israel o a los Estados Unidos vendían parte de las raciones que habían recibido en los campamentos de tránsito. Los ocupantes norteamericanos hacían la vista gorda. Era una vida judía muy activa, casi una little town, diría yo, con restaurantes y sinagogas. Era como un pueblo judío con, por supuesto también, muchos pequeños puestos donde la gente negociaba. Y mucha gente, no solo judíos, venían a comprar algo que de otra manera no conseguían. Eso le hizo bien a la gente, que de este modo tenía la posibilidad de ganar algo. Irgendwo, irgendwann fängt ein kleines Märchen an. Irgendwann kommt irgendwer, einfach von woher. A pesar de que en 1949 la vida en las zonas occidentales sigue siendo dura, la gente quiere volver a divertirse. Pero el pasado todavía está muy cerca en todas partes. Un gran evento deportivo. En Múnich, Heinz Rühmann da largada a la primera carrera de 6 días después de 15 años de pausa. Las estrellas de ayer están de vuelta. Heinz Rühmann, hasta hace unos pocos años atrás uno de los favoritos del régimen nazi, es de nuevo el galán perspicaz. Su comedia, El secreto del gato rojo, es uno de los éxitos cinematográficos del oeste. En los cines del este hay cosas más serias en el programa, sobre todo la celebración de los éxitos soviéticos. En la zona soviética la sociedad es sistemáticamente politizada contra toda resistencia. Así es también en la fábrica de locomotoras de Hennigsdorf. El director Berger destacó que el plan solo puede hacerse realidad a través del trabajo de todos nosotros. Todas las fuerzas constructivas están en el proceso de establecer una vida nueva y mejor a través de la planificación de su propio trabajo. La organización en la Asociación Juventud Libre Alemana no tenía más del 20% en la empresa. Allí estábamos nosotros también, la parte organizada de los jóvenes. Pero como no éramos mayoría, tampoco marchábamos cantando canciones de construcción. En el Consejo Parlamentario de Bonn, el estudiante Günther Domen es testigo directo de cómo se hace la política, y su aporte es requerido. Lo emocionante eran los almuerzos juntos. Allí se escuchaba mucho de lo que no se escuchaba en las sesiones oficiales. Entonces vino Adenauer, se sentó en mi misma mesa y de pronto me preguntó qué estaba pasando con los estudiantes, que eran tan apolíticos, pero al mismo tiempo tan activistas. Le expliqué un poco y luego dijo, ¿podemos hablar un poco más extensamente sobre eso? Adenauer invita al estudiante a su casa en Rundorf, al otro lado del Rin. Hay una buena comida y una botella de vino. Y luego al final dijo, ¿puede simplemente anotar lo que me ha dicho y traérmelo lo antes posible mañana a la oficina? Y eso fue entonces la base para un discurso que pronunció en breve. El 13 de octubre de 1948, Adolf Hennecke trabajó en su turno. Al final del mismo,
En vez del estándar de 6.3, Adolf Hennecke extrajo 24.4 metros cúbicos de carbón. El SED quiere usar el movimiento activista para impulsar la economía en el este. El minero Hennecke se convierte en el gran héroe de la propaganda. Nosotros también queríamos un Hennecke y éramos activistas jóvenes. Yo también me esmeraba por trabajar bien en mi taller, para encontrar reconocimiento, y no era el SED el que lo decidía. Había que esforzarse para que los demás lo aceptaran y dijeran: es realmente un compañero, él pertenece aquí, es uno de los nuestros. Pero cuando se trata de política, al joven activista y a sus colegas a menudo les resulta difícil ponerse de acuerdo. En esos temas siempre hubo una distancia, una grieta que era naturalmente anticomunista. La sede del partido SED determina la vida en el este, y el SED hace aquello que quiere Stalin, el líder de la Unión Soviética. El hombre más importante de Stalin en Berlín es Walter Ulbricht. Oficialmente es solo un funcionario de segunda fila, pero en realidad es quien mueve las cuerdas. El partido busca el control sobre la vida pública, especialmente de la economía de la zona soviética. La Feria de Primavera de Leipzig de 1949 es su puesta en escena. Por primera vez desde el final de la guerra, la feria técnica alcanzó nuevamente su nivel anterior. El stand de BMW Eisenach repleto. El BMW deportivo de 2 litros de 80 HP, un sueño en azul. Y el auto deportivo de 130 HP para espíritus aún más rápidos, con 3 carburadores. Una delegación de la fábrica de locomotoras de Hennigsdorf también viaja a esta feria, seleccionada según criterios políticos. Y en la dirección del partido siempre estuvo el debate. ¿Llevamos a este o a aquel? ¿Hablará a favor nuestro o en contra? Durante un año, el SED intenta contrarrestar el creciente alejamiento entre el este y el oeste con una gran campaña por la unidad y la paz justa. Se supone que el Congreso del Pueblo en el Admiralspalast de Berlín representa a todos los alemanes, pero en realidad se manipula su composición, y en todo lo que el este exige, en el fondo es Stalin quien sigue siendo el hombre decisivo. Dennos nuestra unidad. Dennos una paz justa. Berlín Occidental todavía está bloqueada por los soviéticos y debe ser provista desde el aire. El ambiente en toda la ciudad está cada vez más candente. Íbamos a Berlín Occidental y cantábamos "Ami Go Home". Entonces nos perseguían, pero nosotros estábamos convencidos de que aquellos que a nuestros cánticos de "Ami Go Home" en la estación de tren nos perseguían eran quienes generaban la grieta, los que nos querían separar. En el cuartel general de los Estados Unidos en Frankfurt, hace mucho tiempo que se han despedido de la idea de una Alemania unificada. Los aliados occidentales quieren la fundación del Estado occidental en sus términos. Para los políticos alemanes no es una tarea fácil. Después de meses de negociaciones, el Consejo Parlamentario finalmente llega a un acuerdo completo en Frankfurt sobre la ley fundamental de la futura Constitución de Alemania Occidental. Todas estas idas y vueltas con los gobiernos militares. En las sesiones oficiales, esto fue discutido con un velo, quizá con sugerencias, pero no abiertamente. Primero, porque no querían que le quede demasiado claro a la población, para que no crean que el hecho de haber trasladado la capital a Bonn era algo definitivo. Y, en segundo lugar, tampoco querían hacerles el favor a las potencias ocupantes de darle tanta importancia al asunto. Los alemanes aún dependen de sus ocupantes, pero el presidente del Consejo Parlamentario sigue pensando. Adenauer dijo: hagamos concesiones con ellos y seamos seguros e independientes de este permanente proceso de aprobación de las fuerzas ocupantes. Él lo sabía exactamente. Si no lo hacemos con Occidente, los ingleses, los franceses o los norteamericanos, entonces no tenemos ninguna chance.
La única forma de que Alemania vuelva a tener una posibilidad es haciendo concesiones con Occidente. Para mí, Adenauer era el hombre de los norteamericanos. Y por lo tanto pertenecía a la política estadounidense. Una oficina postal independiente maneja el afluente de entrada diaria. Muchas de las cartas tratan sobre la cuestión de cómo debería ser la bandera del nuevo Estado alemán. Aquí está el diseño de una niña de 13 años. Un comité de banderas asesora sobre las distintas propuestas. Un Estado federal. Ese es el deseo de los aliados para que el poder central no se vuelva demasiado fuerte. Eso no le gusta a todos los delegados, pero sobre todo los oprime algo más. Muchos diputados se preguntaban si era correcto lo que estábamos haciendo. Tenían dudas, porque básicamente estábamos consolidando la división de Alemania al hacer una constitución solo para una parte del Estado. La Ley Fundamental, no la Constitución, es el nombre del documento que se adoptará finalmente el 8 de mayo de 1949, exactamente 4 años después del final de la guerra. Es una construcción complicada de, se cree, carácter provisorio. Los votos en contra provienen solo de los comunistas y de la CSU. Señoras y señores, con 53 votos a favor y 12 en contra, la ley fundamental ha sido adoptada. Las relaciones entre el este y el oeste comienzan a moverse. El 11 de mayo de 1949, 3 minutos antes de la medianoche en la frontera de la zona entre Gran Bretaña y la Unión Soviética, todo está preparado para el momento en que se levanta el bloqueo. Con la aprobación de la ley fundamental, los soviéticos han puesto fin al bloqueo de Berlín. La división de Alemania ahora parece ser inevitable. Konrad Adenauer vuela a la zona oeste de Berlín. El Consejo Parlamentario está lleno de profunda gratitud por vuestra lucha, por vuestro sufrimiento y por vuestra paciencia, que finalmente nos ha llevado a la victoria. Berlín Occidental respira. La isla en la zona soviética ahora puede volver a ser suministrada por tierra. Los precios en Berlín bajan, las tiendas vuelven a surtirse. El 23 de mayo de 1949 se proclama solemnemente la Ley Fundamental. Los parlamentos de los diferentes estados federados tienen que estar de acuerdo antes de que entre en vigor. Consciente de su responsabilidad ante Dios y los hombres, impulsado por la voluntad de mantener su unidad nacional y estatal. Le precede un preámbulo que se refiere a la unidad alemana. Luego le siguen en primer lugar los artículos que garantizan los derechos fundamentales. En la ceremonia se canta un cántico de iglesia. Aún no existe un himno nacional. Para mí, los derechos fundamentales fueron lo más importante que hizo el Consejo Parlamentario en ese momento. Esos derechos fundamentales fueron el ABC. Si se garantizan los derechos fundamentales, la libertad del ciudadano, la autodeterminación, la libertad de expresión y todo eso, entonces ya nada puede salir tan mal. El Este responde a la fundación de la República Federal con una campaña de propaganda para la unidad alemana y la elección a un tercer Congreso Popular. Esto se convierte en un fiasco para el SED. Solo mediante una extrema manipulación se puede informar un resultado de aprobación de 2/3. A principios de junio, el partido convoca al Parlamento Juvenil de la FDJ. Por las calles de Leipzig desfila la demostración de la FDJ a la Karl-Marx-Platz, donde unos 200.000 jóvenes se reunieron para una importante manifestación. Una y otra vez en Leipzig se pregona contra los que quieren dividirnos por la unidad, pero solo es una acción de retaguardia. Habrá 2 estados alemanes. Ahora el SED intenta salvar su imagen y mostrar cuál es la mejor Alemania. Aparece Ulbricht, se presenta Honecker, hablan de su lucha por lo que está pasando en Occidente. Y todo sucede en una sala de congreso en Leipzig.
Y la sala se llama la Sala del Sol Naciente. Con eso también se transmite que el oeste se va y entonces nosotros tendremos el sol naciente. En Leubsdorf, a pocos kilómetros de Bonn, Heinz Schwarz, el aprendiz de apenas 20 años, se ha convertido en un político de carrera. Como secretario de distrito de la CDU, debe organizar eventos y hacerse cargo de las contribuciones de los miembros. Tenía una pequeña motocicleta que para que arrancase siempre tenía que correr y darle envión. Con ella conducía por el distrito para asegurarme de cobrar mi salario. Eso también tenía la ventaja de que si el dinero no llegaba para el mes, al menos conocía a la gente y hablaba con ellos. Pronto la oficina de la CDU también tiene un automóvil con el cual ahora Heinz Schwarz se traslada a la campaña electoral del Bundestag. Y si el candidato anunciado llega tarde, él también pronuncia el discurso. Un lugar católico. Reunión el domingo por la mañana después de misa. Por supuesto, iban a la iglesia y luego a un salón de 125 o 130 lugares, completamente lleno. No se podía ver nada. Todos estaban fumando. Ninguna mujer, pero todos presentes. ¿Pueden hacer silencio? El joven quiere hablar. Entonces di mi discurso de 50 minutos y se dijo, ahora habrá discusión. ¿Alguien quiere agregar algo? El domingo votamos todos a la CDU, el 80%. En la joven República Federal hay campaña electoral y también es verano, el que a pesar de todo igualmente quieren disfrutar. A finales de julio suceden grandes cosas en la escena cultural. En Frankfurt se otorga el premio Goethe a Thomas Mann. Después de 16 años de ausencia, Thomas Mann regresa con su esposa de los Estados Unidos para visitar Alemania. Bienvenido o no, hubiera sentido una mancha en mi vida si solo hubiera rendido homenaje al genio de Goethe, evitando a Alemania. Pero también aquí se pone de manifiesto la sombra de la separación entre el este y el oeste. Hay dos premios Goethe en 1949. Thomas Mann es recibido también en Weimar con una gran ceremonia de entrega de premios. El poeta mantiene la distancia y da el mismo discurso de premio por segunda vez. El informativo del Este vitorea. Con la doble entrega de los premios Goethe a Thomas Mann, el premio Frankfurt am Main y el premio Weimar, se deja en claro de la manera más hermosa que la cultura alemana es indivisible. Sus libros habían sido quemados en Alemania. Thomas Mann mantiene el recelo, en Frankfurt como en Weimar. Mi visita fue tratada en los diarios con la debida simpatía y festividad. Tampoco hubo cartas de odio, como varias veces en el oeste. Solo una avalancha de telegramas de bienvenida y felicitaciones de sindicatos, asociaciones juveniles, organizaciones políticas y culturales. Si los gobiernos democráticos de Alemania Occidental tienen dificultades contra el nacionalismo reaccionario y reivindicaciones del nazismo, en el este es el deseo burgués de libertad y seguridad jurídica democrática. La insatisfacción con la mala condición económica se contrarresta con la popularidad del régimen, pero por supuesto que toda crítica está delegada para uso privado y oral. Muchos alemanes todavía consideran que el nacionalsocialismo es una buena idea. En Múnich, los lugares de culto de los nazis han sido destruidos, pero cuando el Süddeutsche Zeitung discute la cuestión judía, las reacciones son aterradoras. Váyanse a América. Pero allí tampoco los necesitan, ya tienen suficiente de esos chupasangres. El antisemitismo nunca murió. Él nunca murió. La reacción a la publicación. Una manifestación indignada de refugiados judíos en la Mühlstraße. La policía antidisturbios de Múnich reacciona rápidamente de modo violento. Los sobrevivientes del Holocausto se sienten de pronto como si estuvieran nuevamente entre los nazis.
Solo con dificultad, la policía militar estadounidense puede calmar la situación. En Bonn se preparan para la primera elección general. Estos son los sonidos de los cuales todo Bonn se hace eco. Solo hay una gran obra en construcción con el proyecto central de Casa del Parlamento. Bajo una gran presión de tiempo, la Academia Pedagógica se ampliará para convertirse en la sede del Parlamento. La pequeña ciudad en el Rin es ahora oficialmente capital. Konrad Adenauer vive justo al otro lado del Rin. Alemania Occidental eligió su primer parlamento. Si bien los días previos al 14 de agosto todavía estaban marcados por feroces luchas de propaganda, el día de las elecciones transcurrió tranquilo incluso en las 3 zonas occidentales. ¿El resultado? La CDU obtiene el 31%, 2 puntos por arriba del SPD. En la primera sesión parlamentaria, el 7 de septiembre de 1949, 11 partidos entran en el Parlamento. Los gobernadores militares aliados acompañan la ceremonia. Ahora la ley fundamental cobra vida. Le sigue la elección del presidente federal y, una semana después, la elección del canciller federal. En el público también se encuentra un joven de Leuchtdorf. En la Academia Pedagógica de Bonn se colocaron asientos al aire libre para que todos pudieran ver y también altavoces para que pudiéramos enterarnos del procedimiento. En la elección del canciller federal, las mayorías son extremadamente escasas. ¿Proporcionará la CDU de Adenauer el canciller? No lo sabíamos y teníamos curiosidad por el resultado. Pero funcionó. Sin embargo, la diferencia es mínima. En última instancia, la propia voz de Adenauer hace la diferencia. Una semana más tarde de la elección, toma juramento como primer canciller federal. Lo juro, con la ayuda de Dios. El que ganó, ganó. Perdón, el que gana, gana. Al día siguiente, el canciller federal se dirige hacia el Hotel Petersberg, al otro lado del Rin. Aquí residen los representantes de las potencias occidentales, los altos comisionados. La nueva República Federal está lejos de ser soberana, está bajo supervisión. Eso es lo que dice el Estatuto de Ocupación. El documento es firmado por los 3 aliados y luego entregado al canciller federal. Para ello, los 3 ganadores se posicionan a la misma altura sobre la alfombra y el canciller debe quedar parado frente a ellos. Una subordinación simbólica. Esto no es del agrado de Adenauer. Los parlamentarios de Bonn discuten y los altos comisionados que crearon esta fachada dictan la política de Alemania Occidental. Este gobierno de Bonn, que es contrario al derecho internacional, no puede hablar en nombre de Alemania, solo hace cumplir la voluntad de los altos comisionados. Ahora es el turno de Berlín. El 7 de octubre de 1949 se reúne en el antiguo Ministerio de Aviación del Reich el Consejo Popular, un subcomité del Congreso Popular, y se declara como Parlamento provisional. La Cámara Popular promulgó por unanimidad la Constitución de la República Democrática Alemana, asimismo como la ley sobre la formación del gobierno provisional. Otto Grotewohl se convierte en primer ministro, pero el hombre fuerte es Walter Ulbricht, el hombre de Moscú. En la misma sala en la que la Alemania de Hitler capitulara, la RDA se declara soberana. Nos proponemos una decidida lucha contra el espíritu del fascismo y el militarismo, los que han llevado a la gente a 2 guerras mundiales. El gobernador militar soviético está de acuerdo. El gobierno soviético ha intentado constantemente evitar la división de Alemania que siempre profundizó el gobierno títere de Bonn. El gobierno soviético reconoce como legítimos los esfuerzos de las fuerzas democráticas alemanas para tomar la restauración de la unidad alemana en sus propias manos. El SED controla a la RDA desde el principio. Una lista unificada y el sistema bloque hacen que los otros partidos sean superfluos. El líder del SED, Wilhelm Pieck,
Es elegido presidente por unanimidad. La delegada más joven, Margot Feist, más tarde Honecker, lo felicita. En la noche de la elección, Erich Honecker, el jefe de la FDJ, organiza un gigantesco desfile con decenas de miles de jóvenes. Recientemente exigían la unidad, ahora celebran su propio estado. El mensaje del generalísimo Stalin fue un importantísimo acto de reconocimiento internacional y culminó con la siguiente oración. La fundación de la República Democrática Alemana amante de la paz marca un punto de inflexión en la historia europea. Sabía que cuando se llegase a un conflicto, mi hermano estaba en el oeste y yo en el este. Esta división cercena a familias. Y ese era también el sentimiento que yo tenía. Ese era el problema para nosotros. ¿Cómo será el futuro? El increíble año 1949 llega a su fin y los alemanes se mueven en terreno inestable en 2 estados alemanes. El hecho de que la democracia en Occidente fuese un éxito y que la división no durara para siempre es entonces solo una esperanza. Hoy todos los alemanes están representados en el mismo parlamento elegido democráticamente. La división ya ha pasado a la historia. El parlamento se reúne en el antiguo Reichstag, allí mismo donde una vez la grieta atravesó el país. El legado de 1949 lleva un mensaje a las generaciones futuras. He vivido en carne propia cuando este país estaba en la ruina y nadie pensaba que alguna vez podría volver a levantar la cabeza. Tienen mucho que agradecer a sus antepasados por vivir hoy en un país donde pueden moverse libremente y tener una democracia incuestionable. Pero una y otra vez tienen que apreciarlo, defenderlo y estar siempre dispuestos a luchar por este país.